diferente a lo que venimos dando en el día de hoy, esto es un tema más tipo de consultorio, ¿sí? Cómo controlar al paciente, qué tenemos para monitorizar a los pacientes hipertensos. Hay cosas que van a ser repetidas y como estamos con corto tiempo, tal vez las pase de largo, ¿sí? Entonces, con respecto al seguimiento clínico en estos pacientes hipertensos, la gran pregunta que nos hacemos todos en el consultorio, ¿no? Es si alcanza con la medición de la presión arterial en el consultorio propiamente dicho, ¿sí? Para recordar, hipertensión, voy rápido porque ya se dio, es una enfermedad bastante silenciosa, ¿sí? Controlable, de múltiples etiologías y caracterizada por la elevación de la presión arterial que reduce la calidad y la expectativa de vida de los pacientes, ¿sí? Como a veces incluso se manifiesta en forma asintomática, se lo denomina el asesino silencioso porque salvo que haga un evento como lo que acaba de dar Ana hace un rato, puede pasar desapercibido, ¿sí? Eh, es importante, forma parte de la causa más frecuente de riesgo cardiovascular y también es importante evaluar el riesgo global cardiovascular que tiene este tipo de pacientes porque aumenta este mal pronóstico, ¿no? Si no se lo controla, y este padecimiento tiene gran repercusión, no solo individual, sino en salud pública, porque genera alto gasto, ¿sí? Saber que la hipertensión arterial, ya sea esencial o secundaria, la esencial, porque es la más frecuente en el 95% de los casos, es la principal causa de muerte en el mundo, el principal factor de riesgo cardiovascular, su prevalencia va en aumento, ¿sí? Y esto lo ha demostrado un estudio argentino que se hizo, el RENATA 1 y 2, con menos de 10 años, casi 10 años de diferencia, en el cual se ha visto el aumento de la prevalencia de pacientes hipertensos, ¿sí? En menos de 10 años. Con este estudio también lo que se logró ver, y esto es importante saberlo, que había un porcentaje muy, muy importante, que es casi el 40% en los dos estudios, uno hecho en el 2007 y el otro en el 16, de pacientes que no se conocían hipertensos, ¿sí? Esto es muy importante porque, como decíamos, es silencioso, va generando daño crónico de órgano blanco. Después había un porcentaje menor pero importante, el cual era hipertenso conocido pero sin tratamiento, que es este grupo de acá, seguido por un grupo también importante de un tercio de los pacientes se conocían hipertensos, estaban tratados pero no controlados, o sea, nada. Y solo el 25 al 26% de los pacientes hipertensos lográbamos estabilidad y controlarlos a nivel de esta patología, de su hipertensión. Esto lo paso, es otro estudio similar que se hizo en USA, en NANES. Bueno, para definición, como dijimos, es una enfermedad multifactorial, muy prevalente, es controlable, ¿sí? Como dijimos, disminuye la calidad y expectativa de vida. Y hablamos de hipertensión arterial en general cuando la presión arterial tomada en consultorio supera los 140 milímetros de mercurio de sistólica, los 90 milímetros de mercurio de diastólica o ambas, ¿sí? Esto en general. Ahora, hay guías y muchas guías en las cuales la dividen en normal, normal alta, prehipertensión y distintos grados de hipertensión. Las que más usamos son las guías europeas y la internacional de hipertensión, la JNC. Nada, esto medio ya se dio en las clases anteriores, así que lo vamos a pasar para no extenderlo, ¿sí? Como diagnóstico, el objetivo diagnóstico del paciente en el cual sospechamos, primero es confirmar que sea hipertenso, y para eso ahora vamos a hablar de las herramientas que tenemos. También es importante establecer si tiene algún otro riesgo cardiovascular asociado, y también identificar, como ya di en la clase anterior, la que di yo,
posibles causas de hipertensión arterial secundaria, ya que justamente es una hipertensión tratable y curable, ¿no? Si la encontramos a tiempo. Entonces, con respecto a confirmar la presencia de hipertensión, y nos vamos a centrar en esto, tenemos 3 formas de medirla y tratar de hacer el diagnóstico: este paciente es hipertenso o no, o es limítrofe, y en principio, la presión arterial tomada en consultorio, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas, que es el MAPA, y el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Después, para el riesgo cardiovascular, lo basamos, y vamos a ver después, en interrogatorio, examen físico. En el interrogatorio vamos a ver si hay factores de riesgo cardiovasculares, también en estudios complementarios, sobre todo la bioquímica, daño de órgano blanco y condiciones clínicas asociadas, ¿sí? Y, como dije ya, identificación de causas de hipertensión secundaria. Para medición de la presión arterial hay distintos aparatos, pero los chequeados y los que sirven son este que está acá abajo, ¿sí? Que es el digital. Ya los otros, la verdad que ya no se usan. Este de mercurio se dejó de usar por su toxicidad, y el aerobio también, porque este varía mucho, no es la toma de presión en domicilio. Van a ver que varía mucho de paciente a paciente según lo sepa tomar o no. Entonces, el que se usa es este que está acá abajo, ¿sí? El que tiene, el que nos va a arrojar más datos, o datos precisos, quiero decir. ¿Cómo debemos tomar la presión? Y esto es importante, tanto en el consultorio o cuando le tratemos de enseñar al paciente y solicitemos que se monitoree él en su domicilio. En principio debe estar sentado, sin las piernas cruzadas, apoyando los pies en el piso, por lo menos mínimo 5 minutos de reposo, ¿sí? La espalda apoyada en el respaldo de la silla. Haber orinado, tiene que estar con la vejiga vacía, porque esto genera aumento de la presión y da datos erróneos, ¿sí? El brazo apoyado generalmente en una mesa, pupitre, que está a la altura del corazón, ¿sí? No hablar mientras se mide la presión. Bueno, y el brazalete, el brazo debe estar desnudo donde agarra el brazalete, y aparte también debe cubrirlo completo, ¿no? Bueno, acá también otra cosa es que cuando insuflemos, debemos insuflar, si son los de aire, hasta 30 milímetros de mercurio por encima de la sistólica estimada, que se estima por la palpación del pulso radial. Lo vamos a desinsuflar a una velocidad determinada, que debe ser entre 2 y 3 milímetros de mercurio por segundo. Y bueno, esto ya lo saben todos, obviamente, porque está dirigido a médicos, que la presión arterial sistólica es cuando escuchamos el primer ruido y cuando desaparece la diastólica. Es importante la toma en consultorio. Con un valor no nos va a bastar, debemos tomar mínimamente 2, entre 2 o más, separados de por lo menos 1 minuto, ¿sí? Entre uno y otro, ¿sí? Para poder sacar el promedio entre las 2 mediciones estables, ¿sí? Se debe medir en ambos brazos, sobre todo si es la primera vez que está nuestro paciente, para chequear que no tenga una hipertensión secundaria asociada a una coartación de aorta. Y también es importante medirla de pie. Obviamente esto después en los controles no, esto cuando viene en su primer visita el paciente a nuestra consulta. Lo importante de la presión en medida en consultorio, de la presión arterial, es que está ampliamente disponible y es de bajo costo. La mayoría de los estudios aleatorizados están chequeados con este tipo de manejo de medición. Pero la pregunta del millón es si alcanza con la medición solo de la presión a nivel de consultorio. Y la respuesta claramente es no.
porque tiene escasa reproducibilidad, ¿sí? Está sujeta a reacción de alarma, que vamos a ver que genera en muchos pacientes, en un porcentaje muy importante, del 40% o un poquito más, una hipertensión de guardapolvo blanco. Bueno, acá como lo muestra este diagrama, ¿sí? De nuestros pacientes hipertensos que le tomamos la presión en consultorio por primera vez, 58% va a ser hipertenso real, pero el resto, un 42%, va a ser reactiva a la reacción de alarma o hipertensión de bata blanca. Y capaz que lo vamos a etiquetar como hipertenso y no lo son, ¿sí? También la hipertensión enmascarada nos queda fuera. Ahora vamos a hablar un poquito. Es ese paciente que en la consulta de consultorio, en la toma de presión de consultorio, está normotenso o limítrofe, pero que después si lo mandamos a hacer un monitoreo domiciliario o un mapa, tiene registros de hipertensión. Estos son los de hipertensos desconocidos o enmascarados, ¿sí? También la presión tomada en consultorio tiene menor correlación clínica con el daño crónico de órgano blanco y de eventos cardiovasculares. Así que realmente no alcanza solamente con la medición de la presión arterial para decir este paciente es hipertenso y comenzar a tratarlo. Con respecto al monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas o MAPA, tiene mejor valor pronóstico para decir que un paciente, de correlacionar el tipo de presión que tiene, el grado de presión que tiene y el daño de órgano blanco o evento cardiovascular, ¿sí? Permite valorar, y esto es importante porque es el único de las 3 mediciones que lo hace, es medir valorar la presión arterial nocturna, aparte de la diurna y la presión arterial media en 24 horas, ¿no? Pero la nocturna, justamente el mapa es el único que la podemos chequear. Y bueno, habíamos dicho que la presión arterial en la consulta, si supera los 140 de sistólica y 90 de diastólica, se considera hipertenso, pero ahí pueden entrar pacientes que tengan hipertensión de bata blanca. En el mapa consideramos un paciente que es hipertenso cuando las mediciones diurnas son superiores a 135-85, o sea, ven que baja un poquito más el nivel de diagnóstico de este paciente es hipertenso o no, cuando la nocturna supera o es igual a 120 de sistólica y 70 de diastólica milímetros de mercurio, y cuando su presión en 24 horas, la media, da mayor a 130 de sistólica y de 80 de diastólica milímetros de mercurio, ¿sí? Así que fíjense que es bastante menor a la de la consulta. Otra ventaja que tiene el mapa es la evaluación, que nos deja evaluar el ritmo circadiano, ¿sí? Este es un dato importante para tener en cuenta. Habitualmente y fisiológicamente, la presión mientras dormimos, en el descanso nocturno, suele ser menor en un 20, a un 10 o un 20% de lo que tenemos de día, ¿sí? A nivel diurno. Esto se llama un fenómeno Dipper y es normal y es fisiológico, ¿sí? Ahora, los pacientes que tienen un descenso, pero este es menor del 10%, que sería esto que está acá en rojo, son pacientes que tienen este fenómeno no Dipper y que tienen un riesgo alto de eventos cardiovasculares, que son hipertensos, se los toma como hipertensos y van a tener riesgo alto para generar daño crónico de órgano blanco y eventos cardiovasculares en su futuro, ¿sí? Y después también nos deja chequear dentro de este ritmo circadiano de cómo se maneja la presión, es el fenómeno Riser o hiper-Dipper, sería
no, perdón, es el descenso brusco. En el cual, el riser, el que está con violeta, en vez de bajar, como habitual lo debe hacer fisiológicamente, sube la presión mientras el paciente está descansando. Estos pacientes tienen mayor riesgo cardiovascular aún que el paciente hipertenso sostenido, y sobre todo se ven pacientes con apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Así que bueno, importante entender esto, y solamente lo va a brindar el mapa en relación a los otros dos tipos de mediciones. Las contras es que, bueno, tiene mayor costo que los otros dos métodos, que a veces es escasamente aceptado por los pacientes porque es molesto, porque, qué sé yo, cuando se mide la presión diurna se programa para que se tome cada 15 minutos y a la noche cada 30, y eso lo puede despertar, y bueno, pero bueno, en general este monitoreo es muy aceptable y es para hacer el diagnóstico final de si nuestro paciente es hipertenso o no. Bueno, hay muchos estudios a favor de este tipo de monitoreo.